Soldados, buenas tardes. Señores, ¿están listos para entrar en acción? Señor, ya tenemos localizada a una persona cercana al pastor. Según nuestros informes, se dirige ahora mismo a reunirse con él. Bien, pues estemos preparados por si tenemos que actuar. Señor, tenemos al gobierno de los Estados Unidos en llamada. ¿Quiere contestarle? Sí, adelante, contesta. Sir, that is the location of the El Pastor. We need to wait for Mexico to know what to do. Understood, we'll wait for their signal. Here we go, gentlemen. Mexico is calling. Let's make this happen. Estados Unidos aquí comando en Operación Mexicana. Ya tenemos localizada a una persona cercana al pastor. Creemos que esta noche se reunirá con él. Si eso ocurre, estaremos a un paso de capturarlo. Well then, let's hope for the best outcome. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta importante conferencia de prensa. Es un placer para mí presentar los temas que nos ocupan hoy. El gobierno de México está comprometido con la transparencia y el bienestar de todos los ciudadanos. Señora Presidenta, es urgente, hay un problema grave. ¿Qué pasa, Presidenta? ¿Está sucediendo algo? No se preocupen, todo está bien. Ya tendremos tiempo de hablar del tema. A veces pienso que la vida es como un río oscuro. Uno cree que puede elegir el camino, pero la corriente siempre termina llevándote a lugares que nunca imaginaste. Cuando era niña, soñaba con cosas simples: una casa pequeña, una vida tranquila, un futuro que no tuviera que comprar con sacrificios. Pero la vida no siempre se escribe con tinta limpia. A veces se escribe con promesas rotas. La gente cree que todo es fácil, que el lujo, los vestidos, las luces son señales de una vida perfecta. Pero nadie ve el precio. En este mundo no gana el más bueno, gana el que sabe sobrevivir. Y si para seguir adelante tengo que convertirme en alguien más fuerte, más fría, más calculadora, entonces lo haré. Porque yo no nací para quedarme atrapada en la sombra de nadie, ni siquiera en la de un gran hombre. Con cuidado, señorita.
Pase. La puerta está abierta. Permítame, señora. Gracias. Con cuidado al subir, señorita. El patrón ya la espera en el despacho. Perfecto, no me gusta hacerlo esperar. Póngase cómoda, señorita. Tú, chofer, ya vete, güey. Vámonos, ya sabes, sin decir nada. Ya llegó la señorita Mariana, señor. Deme un momento, ahora voy. Yo quiero algo más. Quiero un destino que lleve mi nombre. Aunque el camino sea oscuro. Aunque tenga que vender mis sueños al mejor postor. Porque al final, no se trata de quién te usa, sino de quién termina moviendo las piezas. Y yo no pienso quedarme fuera del juego. El patrón estará en un momento, señorita. Que disfrute su tarde. Nosotros nos iremos para dejarles privacidad a los dos. No sé qué será de mí. Rodeada de tanta oscuridad y de lugares donde el peligro respira. Pero cada noche, antes de cerrar los ojos, solo le pido a Dios que me proteja. Por fin ya tenía ganas de verte, cariño. Te ves muy guapo. No sabes cuánto soñaba este momento. Estás hermosa, tan radiante, tan llena de vida. Te amo tanto, mi amor. No puedo imaginarme la vida sin ti. Yo también te amo, mi vida. Eres todo para mí. No sabes qué tan complicado es no poder hablarte todos los días. Quisiera las cosas fueran diferentes, pero no sé qué hacer para tenerte conmigo diario. Lo sé, amor, igual me haces tanta falta en mi vida. Pero por tu seguridad es mejor que estés lejos de mí. ¿Y hasta cuándo las cosas seguirán así? Las cosas tendrán que esperar para poder darse, pero por ahora lo único que nos queda es esta noche, aquí, nosotros dos sin miedos. Ven, siéntate conmigo. Te traje un regalo. Aquí tienes. Para la mujer más hermosa. Es perfecto, mi amor. Es precioso, ¿verdad? Mientras te amo, Y es el mejor regalo. te voy a dar algo mucho mejor. Yo
también te amo, mi amor. No quiero que termine esto. Es perfecto. We have it. We know where we are. Mexico, this is the exact location. Entendido, Estados Unidos. Sin embargo, no podemos intervenir en este momento. Sería demasiado peligroso para la población civil. Mexico, you need to do something. If not, we are going to send our army out there. Señor, sabemos que esta es una misión muy importante, pero debemos actuar de la mejor manera posible sin poner en riesgo a nuestra gente. Nosotros estamos esperando el momento adecuado. You know you need to do something. Now that you know where is this man, you have only 10 hours. Señor, actuaremos al amanecer, a primera hora. Perfect. We will be waiting for you, Mexico. Señor, confirmo, hemos cortado comunicación con Estados Unidos. La operación continúa bajo nuestro mando. No podemos dejar que Estados Unidos tome el control de nuestra soberanía. Tenemos que actuar cuanto antes. En esta chamba se tiene que dar todo por el patrón, ¿entendiste? No se anda con juegos aquí, cabrones. Aquí los errores se pagan muy caro, ¿escucharon? Anda, ve a bañarte. Yo estaré esperándote en la sala para que te vayas. Está bien. Atención, equipo, la situación puede ponerse difícil. Quiero concentración y lo mejor de cada uno. Que Dios nos cuide a todos.
pedo? ¿Qué ese pinche ruido? ¡Ya nos encontraron! ¡Rápido! ¡Tenemos que llevarnos al patrón y otro equipo tiene que repeler las agresiones! ¡Protejan al patrón! ¡Evacúenlo rápido! ¡Muévanse! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Corran! ¡Vámonos ya! ¡Sí, muévete al vehículo ahora! ¡Sube, sube! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Listo! ¡Acelera, acelera! ¡Aseguren posiciones! ¡El ataque es inminente! ¡Ataque sin piedad! ¡Ataque sin piedad! ¡Fuego! ¡Con todo! ¡No se dejen! ¡Nadie se rinda! Señora, el maleante ya se peló. ¡Va en una camioneta! Señorita Mariana, es momento de irnos. Levántese y vámonos ahora. ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Corre por la puerta! ¡No, por favor! ¡Para YouTube! ¡Sigue corriendo, sé valiente! ¡20! ¡Ya casi! ¡Equipo, atención! ¡Fuego al frente! ¡Tú combinas abajo derecho! ¡Recarguen y mantengan la posición! ¡Cúbranlo! ¡Está expuesto! ¡Más! ¡Fuego de cobertura! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Avancen! ¡Fuego de cobertura! ¡Muévanse! ¡Lo tenemos! Metele, que ya vi que nos tienen rodeados. Ahorita nos van a torcer. ¡Ya llegaron esos cabrones! ¡Avánzate! ¡Manda la chingada, es cabrones! ¡Ay, cabrón, vienen un chingo! ¡Mételes plomo, cabrón! ¡Dispárales a los de atrás! ¡Ah! ¡Sin piedad! ¡Un pez! ¡Lanza la granada!
hell, man? You guys already missed the whole point. What the hell are you doing? Señor, estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué opciones tenemos? Launch the missiles we gave you, damn it! Está bien. Eso haremos. A sus órdenes, señores, cuando ustedes me digan. Ahora mismo, hazlo. Entendido, mi capitán. Ahora mismo acciono. Where's the man? Tengo al objetivo en la mira. ¡Una explosión! Ahí mamaron los guachos, los compañeros se pelaron, pero valió ver con los guachitos ahí, güey. Pero todo, güey, lo voy a poner que se salga el agua, porque si lo acaba, va a valer ver aquí, güey, con el chavalón. Parece que he dado con el objetivo. Envíen tropas a revisar el lugar, por favor. Ya casi llegamos, señorita Mariana. El patrón me encargó que si pasaba algo la llevaría a este lugar para protegerla. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué no mejor llevarme a casa? No, llevarla ahí es peligroso. Debido a este operativo sorpresa, el ejército la encontraría fácilmente. Acá tendrá que estar varios días. ¿Y cuánto tiempo estaré ahí? No lo sé, el tiempo que sea necesario. Siempre creí que no le debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni favores, ni lealtad. Pero hay noches que cambian todo. Noches donde entiendes que el juego es mucho más grande de lo que imaginabas. Y lo peor es que apenas estoy empezando a entenderlo.
Equipo en tierra. Aún hay demasiado humo. No podemos confirmar si el objetivo sigue dentro del vehículo o si sigue con vida. Copiado, equipo aéreo. Procedemos a ubicar la zona del vehículo incendiado. Negativo visual por el momento. Equipo en tierra, creo que lo tengo. Posible objetivo localizado. Enviando coordenadas de inmediato. Recibido. Escaneando coordenadas. Iniciando búsqueda del objetivo. ¡Vamos, muévete! ¡Rifles listos! Recibido, cubriendo flanco. ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Mantenga formación! ¡No se separen! ¡Contacto en movimiento! ¡No lo pierdan! Repito, ¡no lo pierdan! Cerrando el perímetro. Nadie sale de aquí. ¡Ahí está! ¡Corre, no lo pierdan! ¡Alto! ¡Manos arriba ahora! ¡Alto! ¡Disparamos! ¡Al suelo ya! ¡Objetivo hostil! Aquí, pastor. Él se acabó para mí. A partir de ahora, Mariana Cruz, la socia, se queda a cargo. ¿Quedó claro? ¿Y quién chingados es Mariana Cruz? ¡Arma neutralizada! ¡Objetivo desarmado! ¡Vamos por él! ¿Esto es lo que querían? Gocen su victoria en esta batalla, porque el dolor que viene será peor cuando pierdan la guerra. Hoy ha sido detenido el criminal más peligroso de los últimos tiempos en este país. Fue capturado esta mañana en la Sierra del Norte. De acuerdo con fuentes oficiales, se trató de un operativo de alto impacto, con la participación de fuerzas especiales.
Hasta el momento, las autoridades reportan que el detenido se encuentra bajo custodia en una instalación de máxima seguridad. Por ahora, los líderes de México y Estados Unidos han dejado clara su postura. Hoy damos un paso histórico. Este gobierno prometió resultados y los está cumpliendo. We made it happen. Side by side with Mexico, we took down one of the worst criminals out there. And let me tell you, this is just the beginning. Adelante. Señorita Mariana, tiene que quedarse aquí. La orden del patrón es que no se mueva. ¿Qué pasó? No sé. El operativo sigue. Yo tengo que irme. Pronto va a venir más gente a decirle que sigue. Llegamos. No sabes en lo que te metiste, mi general. Pensé que teníamos un trato. El único trato que tenías era con tus amigos, los políticos que se sientan contigo. Ahorita han de estar llorando de miedo, más bien enojados, porque capturaste a un amigo. Si te soy honesto, pensé que iba a ser más difícil. Pues tuviste muchas bajas. No creo que tu gente esté muy feliz. Aquí no estamos para decidir si estuvo bien o mal. Te capturamos y pronto vas a estar tras las rejas de por vida, pastor. ¡Ese jamás! ¡Ya lo verás! Eso dilo a los gringos. Si me extraditas, no sabes lo que te espera. Ya lo verás. Ten huevos, general. Los vas a necesitar. Tenemos que responder ya. El gobierno tiene a mi hermano y se quieren coronar. El pastor fue claro. Dijo que Mariana queda a cargo. Esa pinche vieja ni siquiera está aquí. Esto lo decidimos nosotros. Él no suele hablar a lo pendejo. Si la dejó a ella es por algo. Yo conozco a mi hermano mejor que nadie. Hacemos el plan, presionamos al gobierno y luego vemos quién manda. Quiero caos mediático. Cerrar las carreteras grandes, incendiar coches, que tiemble el país.
Señora Presidenta, la reunión virtual con el presidente de Estados Unidos está por comenzar. Todos están listos. Perfecto. Prepárenme el informe completo. Si van a exigir, también tendrán que escuchar. Hello, Mexico. Big day for you. Capturing a man like that takes more than just local effort. But I understand some things are better left unsaid. Señor presidente, hoy México habló con hechos. Y esos hechos fueron resultado del trabajo de nuestras fuerzas. The capture was successful, but the cost seems rather high. Lo sé, y esto no ha terminado. Tenemos que estar preparados para cualquier represalia. We intercepted a message before they took him in. He mentioned someone, Mariana Cruz, said she would be the new leader. Ha de ser su novia, o una de tantas. Seguramente es un mensaje cifrado. Los únicos que mandan son su hermano Diego y el HQ. Very well, just make sure of it. Encárguense de la señorita Mariana, sáquenla de la cabaña antes de que Diego le haga algo. Entendido. El pastor no se queda ahí, lo sacamos como sea. ¿Ya escucharon lo que dijo? ¡Quiero caos! ¡Quiero que arda todo! ¡Hagan un verdadero desmadre! ¡Salgan del carro ahora! ¡Manos arriba! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Fuera! ¡Fuera! Señora Presidenta, debemos evacuar de inmediato. Estamos bajo ataque. ¿Qué? ¿Un ataque? ¡Vamos! ¡Atención a todas las unidades! ¡Tenemos civiles en la zona! ¡Repito, civiles en la zona! ¡Equipo 1, aseguren el perímetro! ¡Equipo 2, saquen a los civiles de la zona! Enemigo neutralizado. Puedo avanzar.
Zona despejada. No hay contacto. Ingenuos. Ya los tengo. Entendido, flanco derecho cubierto. Ahí está el Boeing, el incendio severo. Sí, me detuvieron. Pero díganme algo. ¿Eso terminó con el crimen? No. Yo no soy el problema. Nunca lo fui. ¿Creen que capturarme es ponerle un final a todo esto? Pero no entienden cómo funciona. Esto no se trata de nombres. Se trata de algo mucho más grande. Los negocios existen porque hay demanda. Mientras alguien quiera comprar, yo o cualquier otro va a estar ahí para vender. Ese es el verdadero problema. Y ustedes lo saben. El gobierno lo sabe. Pero nadie quiere decirlo. Porque al final, los que pagan el precio son los que menos deberían. Y eso no va a cambiar. Todo por un solo hombre. Por su nombre, por su control. Él nunca hubiera querido esto. Nunca hubiera dejado que todo se saliera de control. ¿De qué sirve tanta lealtad Si ni siquiera respetan lo que él era. Señorita Mariana, no tiene nada que temer. Soy un aliado. Vengo de parte de HQ. ¿Qué carajos está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? El pastor se va a poner muy mal cuando se entere. Son órdenes de Diego, su hermano. Movió a todo el grupo. Está desatando el caos en todo el país para recordarle al gobierno quién manda. Esto no es lo que él habría querido. Mi gordo nunca habría dejado que esto pasara. Él tenía sus reglas y, aunque fuera lo que eran, tenía principios. El grupo está siguiendo órdenes de Diego, por ahora. Pero HQ quiere hablar con usted. Por eso, tenemos que irnos. Está bien. Solo déjeme llevar la mochila. La que me dieron cuando llegué aquí. Deme un momento. Caos en México debido a la captura del pastor. Las autoridades reportan disturbios en varias ciudades. Cierres carreteros y vehículos incendiados en al menos 10 estados. El grupo criminal conocido como la Frontera Sagrada estaría detrás de estos hechos.
¿Creen que voy a permitir eso? ¿Que mi hermano venga a imponer esa vieja? Están muy equivocados. Aquí mando yo. Central, tenemos un vehículo sospechoso, no se detiene. Iniciamos persecución. Va a alta velocidad ignorando semáforos. La güera siempre fue así. Nació para el desmadre. Crecía en cuna de oro, de las familias más adineradas del país. Nunca le faltó nada, excepto lo único que importaba: tiempo. Tiempo de sus padres. No se amaban. Seguían juntos por algo más fuerte que el amor: el dinero. Su madre, una mente fría, estratega fiscal, de esas que saben mover millones sin dejar rastro. Su padre lo sabía todo. Tenía amantes, pero nunca la iba a dejar, porque ella era su blindaje. La güera veía todo. Por eso prefería la calle, las fiestas, el exceso. On the dance floor. Ahí lo conoció, el pastor, y le fascinó. Una niña rica, buscando peligro.
A partir de ahora, tu jefa directa será Mariana. Mariana Cruz, la socia. Juntas hicimos algo que nadie vio venir. Convertimos el caos en estrategia. Movimos al cártel sin hacer ruido. ¿Quién iba a imaginarlo? 2 mujeres, controlando las finanzas del grupo criminal más grande del país. Ya casi llegamos, señorita. No debemos tardar. ¿Sabes quién estará ahí? No, señorita, pero sé que es un lugar secreto. Señor, ¿alguien viene? ¡Es la socia! ¡Armas abajo! Por seguridad, solo la chica Mariana puede subir con nosotros. Entendido. Vamos adentro, pero con cuidado. Llegaste. A ver, alguien dígame qué está pasando allá afuera. Diego, el hermano del pastor, movió a toda la tropa. No consultó con ustedes. Yo le advertí, pero tomó la decisión. Mandó a hacer un desmadre en todo el país. Pero aquí no vemos las cosas así. No estamos de acuerdo. Está bien, ¿ahora qué sigue? Con la detención del pastor, no nos queda otra más que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. El pastor siempre te consideró su sucesora. A partir de ahora, tú vas a ocupar ese lugar. Pero la güera y yo siempre fuimos perfil bajo dentro de la organización. Mariana, esto ya no es como antes. Antes éramos invisibles. Nadie nos volteaba a ver. Ahora estamos en el centro de todo. No sé qué vaya a pasar ahora, pero hay algo que sí tengo claro. Tenemos que confiar entre nosotros 3. Porque Diego no es de confiar. Pero a ese cabrón hay que detenerlo ya. Porque lo único que va a lograr es destruirlo todo. Yo siempre fui la mano derecha del pastor. Pero su lugar, no sé si pueda con esa responsabilidad. Para eso estaremos nosotros 3. Para apoyarte en todo momento y respaldarte ante Diego. Lo que sigue es esto. Nos vamos a mover a un pueblo aliado, cerca de aquí. No hay internet ni señal telefónica. Tenemos una reunión con Diego. Su casa está en ese pueblo. Pero primero teníamos que hablar entre nosotros, sin oídos ajenos. Sin filtraciones, sin traiciones. Por eso estamos aquí. Señores,
Esto ya se salió de control. Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo rápido. No podemos permitir que esto siga así. Ya que Estados Unidos hizo su movimiento y nos dejó a nosotros lidiar con las consecuencias. Señora Presidenta, estamos encima de ellos. Ese grupo no tiene estrategia, solo buscan sembrar miedo. Estados Unidos nos subestima, pero fuimos nosotros quienes logramos la captura. Que no se les olvide a ellos ni a nosotros. Esta es nuestra operación y este es nuestro país. Señora Presidenta, es probable que los ataques sigan escalando y se vuelvan cada vez más directos. Que lo intenten. Refuercen todas las bases. Adelante, entren a la casa, por favor. El gobierno está tenso. No sabe de dónde le caen los golpes. Y apenas vamos empezando. Si no lo sueltan, nos ponemos más duros. Eso nos expone innecesariamente. En este momento, lo más inteligente es bajar el perfil. Dejar que todo se calme y no mover más las aguas. ¿Y tú quién eres para decirnos qué hacer? La que conoce a Emilio mejor que nadie. Él no haría esto. Emilio es mi hermano. Yo sí sé qué haría. Diego, bájale. No estamos aquí para hacer un desmadre, estamos para decidir bien. El pastor fue claro. Quería que Mariana fuera la líder y eso tenemos que respetarlo. Eso lo dijo antes de caer. Las cosas cambiaron. No. Las cosas apenas están empezando. ¿De verdad crees que puedes con esto? Esto no es una pasarela, niña. Lo sé porque ya lo hacía, solo que tú nunca lo viste. No confundas las cosas. Ser la amante no es trabajar. No soy ni seré su amante. Soy su mujer y soy su socia. El caos ya empezó allá afuera y alguien tiene que controlarlo. Y esa persona es ella. Mírame bien. Porque soy la única que no está intentando quedarse con su lugar. Estoy intentando que no se caiga todo lo que él construyó. Esto no se va a quedar así. Si te caes, nos caemos todos. Entonces más te vale que no me dejen caer. Necesitamos control, no caos. Podemos hablarle a los contactos del pastor. Llámales y diles que Diego Aguilar les manda a decir que chinguen a su madre, a ellos, a todos ustedes. Entonces, a trabajar. No hay tiempo. Escuchen bien, la presidenta está en la base militar número 50. ¡Quiero que vayan y armen un desmadre! Entendido. Oigan, ¿no se supone que seguimos órdenes de una tal Mariana? Pues hasta ahora son las únicas órdenes que tenemos. Camionetas extrañas acercándose a la base. Presidenta, perímetro comprometido, grupo armado intentando ingresar a la base. ¿Qué medidas se han tomado? Unidades en camino, pero la amenaza es crítica. ¡Muévanse! Entendido, cubriéndole. ¡Cargando! ¡Fuego a discreción! ¡Posiciones firmes! ¡No retrocedan!
Señora, tenemos que salir de alguna forma de aquí. Sígame por este lado. Entendido, comandante. Adelante. Señores, saquen a la presidenta inmediatamente. Los valientes ya entraron al cuartel, colocándose 4 en la puerta. ¡Listo! ¡Lanzada! ¡Mantenga la formación! ¡Ah! ¡Avancen! ¡No se detengan! ¡Fuego de cobertura ya! ¡Cuidado, vehículo a la derecha! ¡Sigan corriendo! ¡Muévanse! ¡Repeliendo! ¡Mantengan la línea! ¡Sigan disparando! ¡No retrocedan! ¡Los tenemos! ¡Sigan así! Señora presidenta, tenemos que salir de inmediato de aquí. ¡Cabrones! Ese cabrón es capaz de todo, con el coraje que trae. Este golpe a la presidencia es grave. Tenemos que desaparecer un tiempo, semanas o hasta meses. Mire, patrona, lo más seguro es que usted y la güera se queden aquí un tiempo. Yo voy a estar cerca. Es lo mejor, mientras se calman las cosas. Me voy, si algo necesita me habla por radio. Dicen que la incertidumbre a veces se vuelve como una llaga en el pecho, esperando reventar, aunque la sangre nunca brote. Aquí tiene, señorita. Gracias. Y en esos momentos no hay mucho que hacer, solo esperar. La güera y yo tendremos que quedarnos aquí, refugiadas en esta casa. Sí, de lujo. Pero al final de cuentas, seguimos encerradas. Vamos a enseñar quiénes somos. Y después nos ocupamos de Mariana. Sin poder salir, sin ser libres. No queda más que esperar a que las aguas se calmen. Pero de algo estoy segura. El respeto no se regala, se gana, poco a poco.
Ese cabrón del hermano del pastor salió peor. No es peor, nada más está más desesperado. Ya no quiero escuchar corridos ni chismes, quiero ojos afuera. Si hoy encontramos a Diego, se acaba esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué paramos? No sé, mantengan la calma. Algo no está bien. Revisen sus armas. Silencio, prepárense. Chingada madre, se ponchó. Soldados, prepárense. Bajamos en la sierra. Fuera, muévanse, aseguren el perímetro. Base, aquí Sierra 4. Estamos en un campo de minas. Listo, patrón. Ya erradicamos al enemigo. Reporte 1-5, que se reporte. Urge 20, urge 20. Aquí el 5 bien listo y en pilas para usar la bazooka. Dale para adelante, dale para adelante. Lucha con gobierno nomás. No se vale solo los goles a bandita verga. Todo lo que vale a Chapo Moroso que lo maten. Todo lo que vale a Chapo Moroso que lo maten. Dios nos guarde. Es lo único que escucha mi mente cada despertar. Aquí seguimos. No sé si a esto todavía podamos llamarle vida, pero sí, seguimos con vida, esperando a que el destino nos marque el siguiente paso. Encerradas, resguardadas en esta casa, tratando de no ser monitoreadas. La detención del pastor fue necesaria para frenar la violencia, pero esa medida exacerbó las tensiones y llevó al país al borde de la guerra. Coincido, la represión solo profundizó la crisis. Sin esa acción, el Ahora caos... enfrentamos una guerra civil. No sabemos si fue una buena idea, porque Diego, el hermano del pastor, ha sido implacable en sus ataques contra el gobierno. Algo tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo ya. Señora, se encuentra el señor HQ en la puerta. Que pase, por favor. La inseguridad en el país no ha bajado a pesar de la detención del pastor. Las autoridades continúan investigando. Expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y piden más acción por parte del gobierno. Ese pinche Diego no va a parar, jefa. No. Tenemos que hacer algo. Si Diego se queda con todo, no solo nos mata. Borra lo poco que nos queda del nombre.
Deja de existir la estructura, la plaza, los aliados, todo. ¿Cómo están, chicos? Hola. ¿Qué tal? Esta casa está de lujo, pero ya me aburrí. Yo no nací para estar en una jaula, aunque sea de oro. Tienes razón, no podemos quedarnos aquí toda la vida. Tarde o temprano vamos a tener que salir. Pero allá afuera ahora mismo es demasiado riesgoso. Tal vez vamos a tener que hacer lo que no queríamos desde el principio, enfrentarnos a Diego, porque todo indica que ese momento ya es inevitable. Va a seguir hasta vernos enterradas. Diego es un ambicioso. Siempre vivió a la sombra de su hermano. Siempre le tuvo envidia. Y ahora que cree que tiene la oportunidad de ser como él, está dispuesto a todo. Entonces hay que movernos ya. Sí, pero no a ciegas. Primero entendemos con quién sigue contando. Luego le cortamos el aire. A ver, pinche diputado, el trato es el de siempre. Ni le mueva, porque usted sabe bien lo que pasa cuando alguien se pasa de listo. Señor, usted sabe que con su hermano siempre cumplí a tiempo. De mi parte, tenga la certeza de que las cosas se harán exactamente como usted las pide. A más le vale, pinche diputado, usted tiene todas las de perder. Tiene razón, señor, pero si me lo permite, ¿podría preguntarle por qué es tan necesario lo que está haciendo ahora? Disculpe, es que a su hermano lo conozco muy bien y sé que él no habría actuado así. Lo de hoy fue solo el saludo. Soy capaz de eso y de mucho más. Quiero a todo el mundo temiendo mi siguiente paso. Muy bien, señor. Si me lo permite, creo que sería mejor bajar la intensidad de los ataques. Allá afuera, la situación está muy complicada. Las cosas seguirán así. En cuanto saquemos a mi hermano, se calmará. Entendido, señor. Entiendo su postura. Y ya viene siendo hora que se vaya, señor diputado. Así que mejor nos vamos despidiendo. El hermano del pastor no está dispuesto a bajar el caos. Sin duda, este hermano salió peor de lo que esperábamos. Mira nada más qué generoso salió. Con este tipo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo mejor es seguir con la estrategia. Así es, general. Mañana veremos cómo funciona nuestro plan. Señora Presidenta, es hora de iniciar el Plan Olimpo. Sí, todos los preparativos están listos. Entendido. Procedemos de inmediato.
Nos están humillando en tiempo real. La gente no ve estrategia, ve cadáveres, ve un país incendiándose y un gobierno reaccionando tarde. Lo sé, Presidenta. Lo que pensábamos nos daría paz, ahora se ha convertido en nuestra peor pesadilla. Quiero ese plan Olimpo mañana a primera hora ya. No importa quién tenga que caer, aquí se van todos. A primera hora será Presidenta. A ver, cabrones, vámonos ya. Que a nuestro cliente no lo vamos a dejar esperar. Ya estamos en el lugar. ¿Tú no ves una camioneta estacionada por ahí? No. Como que ahí viene una camioneta, jefe. Cliente, ¿es usted la camioneta que se acerca? Sí, soy yo, señor. Bien, pues aquí lo esperamos. Ahora este cabrón viene muy rápido. ¡Maldita sea, levántate! ¡No voy a morir aquí! ¡Vamos ahora! Quisieron chingarme, pero ya me les pelé. No sé quién fue, pero de esta me libré. ¡Chingado! ¿Cómo que se peló? No pudimos agarrarlo, mi general. Salió por una brecha secundaria. Hoy no nos vamos con las manos vacías. Subiremos más fuerte esto. Activen el plan Olimpo completo. No quiero solo sicarios. Quiero a sus financiadores, a los políticos que los protegen, lavadores, a sus prestanombres y a los artistas que les limpian la cara. Hoy cae medio país si es necesario.
¡Policía! ¡Abran paso! ¡Equipo al frente! ¡Aseguramos la entrada! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Oficina! ¡Suéltenme, cabrones! Camina, muévete. En este sexenio hemos rebasado las 40 personas desaparecidas sin policía. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡No! ¡Es una incapacidad! ¡Seguridad! ¡Es mi nana! ¡Muévete! ¡Esto es ilegal! Camine, no complique las cosas. ¡Exijo ver a mi abogado! Lo verá después. Muévase. Los resultados del trimestre son alentadores. Sugiero expandir al mercado latinoamericano. Estoy de acuerdo. Necesitamos revisar las proyecciones financieras. ¿Están considerados? Sí, nuestro equipo legal está trabajando en oficio para la próxima reunión. ¡Policías arriba! ¡No se muevan! ¿Qué? ¡Esto es un error! ¡Está detenido! ¡No resista! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Suéltenme! Camina, sin resistencia. ¡Esto es un error! Derechos al llegar. Muévete. ¿Qué está pasando aquí? ¡Policía! ¡Levanta las manos! No hice nada, suéltenme. ¡Al coche, ahora! Esto es un error. Patrón, la suerte le cambió. Muchos pensaron que todo acababa, que el negocio ahí se terminaba, pero la morra nunca se quebró. Con paso firme todo acomodó. Ahora su nombre pesa en la zona. Cuando aparece nadie la cuestiona. Dicen esa es la socia, la que se ganó el respeto. ¿Qué pedo? Porque se fue la luz. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Suéltenme! ¡No hice nada! ¡Camina! ¡No resistas! ¡Ayuda! ¡Me llevan sin razón! ¡Cállate y avanza! ¡Sigue derecho! ¡Te obligamos! ¡Esto es abuso! ¡No hice nada! Avance, sin resistencia. ¡No paren de gastar! ¡Justo! A ver, hijos de la chingada, porque lo detienen, cabrones. Él es un artista internacional, no es un criminal. En resistencia. Silencio, avanza. Cabrón, ponte vivo. El gobierno está agarrando a medio mundo. El pinche Diego casi lo mataban, pero sigue vivo. Me largo de aquí. Buenas noches. En una noticia de última hora, la Fuerza de Seguridad Mexicana ha lanzado la Operación Olimpo Sin Piedad, una misión que ha resultado en múltiples detenciones simultáneas de personas vinculadas al cartel La Frontera Sagrada, la cual ha sido exitosa la detención de diferentes personalidades de la vida pública, artística y empresarial del país. La operación aún continúa en proceso, pero son demasiado el número de detenidos. En una operación relámpago, la policía ha detenido al empresario Guillermo Saldaña, vinculado a grupos criminales. Saldaña es acusado de lavado de activos y nexos con el crimen organizado. Más información en breve. ¡Es mi papá! No puedo creerlo. ¿En serio? ¿Es tu padre? Sí, pero no sé qué pedo. Él deja todo limpio siempre. Pinche Diego, está haciendo llegar al límite todo. Esto sí nos va a joder y bien. ¡Maldito viejo! Por andar calentando al gobierno nos están chingando y bien. ¡Tenemos que hacer algo ya! ¿A dónde vas? Ya basta de tenerle miedo a ese cabrón. Será el hermano de mi amor, pero tenemos que ponerle un alto definitivo. ¿Y qué propones? Lo intentamos por las buenas. Ahora caerá por las malas.
Mañana mismo mandan a ejecutar a Mariana, la güera y al pendejo de HQ. ¿Qué pasó, pinche pastorcito? No, que muy fregón. Aquí andas comienda cagada siendo un don nadie. Pero desde aquí no pueden conmigo. Aún les ando dando lata. ¿Ah, sí? ¿Muy chingoncito te crees? Mamá, te recuerdo que de aquí jamás podrás salir. Pues igual ya hice y viví todo lo que tú en tu perra vida tendrás. Mira bien, cabrón, mientras estés encerrado aquí, la vida se te hará un infierno. Para que aprendan con quien se meten, cabrones. En la prisión de máxima seguridad, caos total en el patio, guardias y reclusos se enfrentan con violencia extrema. La situación es crítica y evoluciona rápidamente. Control, las autoridades no descartan que haya rehenes. El motín sigue activo en varios sectores. En nuestra cobertura continua. ¿Cuál es el precio de ser millonaria? Alto. Demasiado alto. Lo pagué con todo. Con mi pasado. Con lo que fui. Con lo que alguna vez soñé ser. Siempre lo quise. Siempre lo soñé. Y ahora que lo tengo todo, me doy cuenta de algo. No tengo nada. Mi vida ya no es mía. Es huir. Moverse, desaparecer. Un paso adelante de quienes me buscan. La guerra nadie la quiere, pero siempre está ahí. Y siempre tiene el mismo origen. El maldito dinero. A sus órdenes, jefa. Mientras el pastor mandaba, el negocio era negocio. Con Diego, el negocio se volvió guerra, y la guerra pierde dinero. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, a hacer dinero. No queremos guerra solo por tenerla, es por eso que este grupo se mantiene firme a usted, jefa.
Con nosotras podemos volver al modelo de antes. Dinero callado, menos caos. Repartan la mercancía a todos los estados donde ya tenemos trabajo y mandemos la otra parte a Estados Unidos. Entonces, manos a la obra, jefa. Equipo, muévanse. Suban los paquetes a las camionetas. Afirmativo, paquetes asegurados. Revisen el perímetro, sin demoras. Es momento de continuar con este imperio que Diego está queriendo destruir. El Plan Olimpo ha logrado un éxito rotundo. Hemos realizado detenciones históricas de empresarios coludidos con el crimen y un cantante famoso vinculado al crimen. En 3 días cambiamos la conversación, de un país humillado a un gobierno que por fin actúa. El gobierno seguirá trabajando para dar paz al pueblo mexicano, después de tantos actos violentos. Damas y caballeros, esto concluye la conferencia. Gracias y buenas noches. Como su contador, debo informarles que entre cuentas congeladas y empresarios detenidos se les cayó casi la mitad del flujo de dinero. Hay bodegas con mercancía detenida y la nómina empieza a rezarse. Patrón, la gente de la frontera ya está diciendo que si no hay pagos esta semana, buscarán a quien sí les resuelva. Eso es verdaderamente preocupante. ¿Y quién sí les resuelve? Patrón, se rumora que Mariana y la Güera ya se están reuniendo con la demás gente del cartel. Al parecer la gente se ha cansado de la guerra y solo quieren trabajar. Si me lo permite, creo que lo mejor sería llegar a una negociación de nuevo con ellas. Yo solo les recuerdo que a todos los que se sienten con ellas se están sentando con la muerte. Los puntos azules son las plazas que están jalando con nosotros, los rojos las que jalan con Diego. ¿Y en Estados Unidos? Siguen firmes pero molestos por la baja de estas últimas semanas. ¿Y los europeos? Ellos están totalmente fuera. Después de las múltiples detenciones decidieron salirse. Ese era uno de nuestros más grandes mercados. Podríamos intentar entrar por alguna otra forma. ¿Y cómo podríamos volver a entrar ahí? Eso no lo sé. ¿Tú no tenías a tu amigo francés que conociste en Cancún? Oh, es verdad, mi amigo Remy. Él tenía algunos contactos en Francia, podría intentar contactarlo. ¿Tiene su contacto? Sí, solo sería cuestión de llamarle en un teléfono encriptado. Voy por él mientras busca el número. ¿Qué tan de confianza es tu amigo Remy? Es de mucha confianza, créeme. Él conoce a medio mundo en Europa, desde los yonkis hasta los famosos y poderosos. Aquí tienes, intenta llamarle.
Est-ce que je vous sers autre chose, monsieur? Non, merci beaucoup. Allô? Allô, Rémi? C'est la guerra du Mexique, tu te souviens de moi? Guerra! Comme c'est agréable d'avoir de vos nouvelles. Je venais de penser à toi ces jours-ci. Après les nouvelles venues du Mexique, comment vas-tu? Acá, tout va bien, merci. Les dernières semaines ont été assez intenses, mais on continue. Oui, je l'imagine, mais dites-moi, en quoi consiste cette surprise? Rémi, je t'appelle parce que nos partenaires européens, avec qui on distribuait la marchandise, ont décidé de se retirer à cause des agissements du frère du patron. Je vois, tu sais que j'aime les affaires. Justement, j'ai un associé qui pourrait écouler sa marchandise de ce côté du monde. Crois-moi, notre qualité est excellente. Là-bas, les gens connaissent déjà le produit. Maintenant que les autres partenaires ont quitté le terrain, ça pourrait être une très belle opportunité pour toi. Excellent, tu peux pas savoir à quel point cette nouvelle me fait plaisir. Justement, je pensais à toi après avoir vu les infos. On peut commencer dès que tu nous dis quand. Tu sais qu'on est très efficace pour envoyer la marchandise jusque là-bas. Parfait, envoie toute la marchandise que tu peux pour le moment. On pourra envoyer l'argent depuis le compte de ton père? Non, pas le compte de mon père. Ni celui de ma mère, ils sont pas dans ça. Je t'envoie les infos sur ce téléphone, mais tu les effaces tout de suite. Très bien, alors on lance ça. Merci Rémi. Crois-moi, c'est un gros coup. Aucun doute là-dessus. À plus, ça m'a fait plaisir de t'entendre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Dice que está dentro. Que enviemos la carga cuanto antes. Genial, lo sabía. Bien, entonces iniciemos cuanto antes. Verifiquemos los paquetes para Francia. Este está listo. ¿Pongo la etiqueta? Sí, asegúrate de que diga Francia. Este otro también va para allá. Listo, todo etiquetado. Van 3 toneladas listas. Verifiquemos los registros. Revisando la caja. Coincide, todo en orden. Perfecto, procedamos. Ya tengo la ubicación de esos 3 cabrones. Se las envío de inmediato. Perfecto, patrón. Esperamos su ubicación. Recibido, manténganse alerta. Confirma la ubicación ahora. Coordenadas listas al norte. ¡A las camionetas! ¡Vámonos ya! Oye, ¿y dónde aprendiste francés? Pues mis padres me metieron a una escuela francesa desde preescolar. Las órdenes son claras. Ahora mismo es chingarse a todo mundo ahí adentro. ¿Entendido? ¿Algún cambio de último minuto? No hay cambios. Entramos, ejecutamos y salimos. Sin piedad. Chicas, vienen unas camionetas sin identificarse directo para acá. Lo mejor es salir ahora mismo. ¿Qué? ¡Vámonos ya! ¿Cuántas camionetas eran? No sé, eran como 4. Mariana, tenemos que irnos. Van a querer matarnos. No, si ustedes quieren irse, váyanse.
Yo estoy dispuesta a demostrar quién manda aquí. Yo igual, jefa. Ese pinche Diego nos manda a matar, pero es momento de mostrarle que no tenemos miedo. Si Diego manda a mandarnos un recado, pues nosotros le responderemos de vuelta. Tienen razón, no podemos tener miedo. ¡No hay tiempo! ¡Vámonos! Síganme por aquí. ¡Cambio a largo alcance! ¡Ahora! Entendido, cubriéndote. Armas listas, listos para salir. De los estantes. Jefa, tome un arma larga. Tenemos que darles batalla a esos cabrones. ¡Vamos, muévete! Contacto en 3. Prevenís, dejen caer todo a esos cabrones. Parece que no hay nadie, comandante. Silencio, por aquí deben de estar. ¡Ya nos matamos a todos! Eso parece, pero no se confíen. ¡Le dieron a la wea! Déjame ver esa herida. Duele, pero puedo seguir. Aguanta, te ayudo. Gracias. Suelta el arma, déjame ver. Duele, pero está bien. No te muevas, te ayudo. Patrón, las personas respondieron al ataque. Resultaron muy cabrones, ya tenemos varias bajas.
Perdóneme la vida, patrona. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? ¿Alguien me copia? ¡Maldita sea! ¡Esto no puede estar dando a la mierda con todo! ¡Ah! Me duele. La bala ha salido, no hay mucho riesgo, pero tenemos que curarte en cuanto antes. Ahora este torniquete se prisa. Este era mi sueño. Ser millonaria. Millonaria. Sin poder disfrutar ni un solo día de mi dinero. Lo tengo todo, pero no tengo nada. Y aún así, sigo aquí. Porque ya estoy dentro. Tan dentro que salir no es una opción. Es una sentencia. Y dale like. Somos Garbage Media, la nueva forma de ver y hacer cine.